Secretario del Trabajo y Fomento al Empleo del Gobierno de la Ciudad de México, Benito Mirón Lince, muchas gracias por estar en esta noche con nosotros. Al contrario, Jorge Armando, me da mucho gusto platicar contigo. Secretario, estás aquí, entre otras cosas, para hablar sobre tu informe, el informe de labores que has presentado ya en el marco del quinto informe del jefe de gobierno capitalino, Marcelo Ebrard, y hoy estuviste en un evento abierto a la ciudadanía en donde informaste parte de lo que has hecho a lo largo de estos años y en particular en este quinto año. Me llama la atención, primero haces un diagnóstico de lo que tenemos, finalmente un panorama complicado porque estamos inmersos en una estrategia, si es que la hay, de política económica y laboral del gobierno federal que nos está generando cada vez más pobreza, con datos duros que se puede comprobar. Y por el otro, el DF, lo sabemos, es un motor de la economía. Entonces, ustedes, los secretarios de la Ciudad de México, están limitados por el factor que implica lo que se hace o se deja de hacer a nivel federal, y tienen sus herramientas y ahora sí que a maximizar los recursos, ¿no? Es correcto, Jorge Armando. En relación a lo que dices, es importante aclarar que los principales instrumentos de política económica y laboral pues están en manos del proyecto federal y eso te afecta muchísimo a las entidades federativas, y cuando la cosa no funciona a nivel nacional, pues a quien más perjudica son las entidades federativas que más aportan al Producto Interno Bruto, por consecuencia, ¿no? Entonces hay muchos aspectos que dependen de ahí. Por cierto, ahora que está también de moda el tema del presupuesto, que se nos pretende recortar 14,000 millones de pesos al Distrito Federal, ¿no? En el presupuesto que está mandando el presidente de la República, aparte de la baja que vamos a tener por el asunto de la tenencia, ¿no? Que son como 6,000 millones de pesos. Entonces, no estamos en una situación fácil. Y eso, en mi caso, en el área que yo manejo, se ve reflejado, Jorge Armando, diario, de la cantidad de gente que nosotros recibimos. Y como dije hoy en mi informe ahí ciudadano, hay que echarle un ojito al mundo, no solo aquí, y se da uno cuenta todos los días en las noticias que salen indignados, bueno, hasta en Wall Street ahora, ¿no? Los indignados. Ahora, aquí en México la clase política no está indignada. Para secretario. Nada. Se nota. Y la brecha entre el ciudadano común y los gobernantes se va abriendo, lejos de cerrarse, secretario. Entre otras cosas, el gobierno de la Ciudad de México implementó el seguro de desempleo que está a tu cargo. Ahora es una ley. Eso es algo importante, que independientemente de lo que suceda en el periodo electoral, continuará el seguro de desempleo. ¿Cuál es, digamos, el balance de este programa? Mira, yo digo, desgraciadamente es bueno el balance. ¿Y por qué digo eso? Pues porque estamos dando muchos seguros de desempleo, Jorge Armando. De cuando inicia el programa, 15 de octubre de 2007, o sea, en 4 años, llevamos ya 2,000 millones de pesos otorgados en este programa. Hemos favorecido estamos alrededor de 210,000 personas, más o menos, en números redondos. Entonces son cantidades importantes. Y por eso digo que desgraciadamente va bien, porque yo digo, bueno, es importante tener una buena política de desempleo, pero es más importante tener una buena política de empleo, Jorge Armando. Esa es la parte que yo menciono. Mira, efectivamente en la Ciudad de México tenemos cosas muy importantes. Yo he dicho, sin temor a equivocarme, que es la ciudad de lo inédito en muchos aspectos, en derechos individuales, particulares, en visión de gobierno, en el no uso de la represión en términos generales, en la libertad que se vive en la capital, a contrario de la mayoría de los estados, ¿no? del país. Pero hay algo que nos falta, y ese es el planteamiento que yo estoy insistiendo y voy a seguir insistiendo. La izquierda en México en general, en el país, y por supuesto aquí en la Ciudad de México, ha hecho mucha política, pero ha hecho poca economía. Nos seguimos moviendo en los márgenes de esa economía y de ese modelo, donde la flecha no varía y donde
cuando tú ves, como bien lo señalan los datos duros, te das cuenta que la riqueza se concentra cada vez en menos gente. Te das cuenta que la pobreza se concentra en cada vez más gente. Te das cuenta que el ingreso familiar se ha deteriorado. Por ejemplo, el año pasado, en los últimos 2 años, el 12-13% a nivel nacional y el 8% en el Distrito Federal. Te das cuenta y ves, ahí lo puedes ver en el informe que hoy presentamos, cómo ha subido a nivel nacional el desempleo, la informalidad, el subempleo, el comercio informal, el trabajo no asalariado, todo va para arriba. Y el empleo formal con prestaciones va para abajo. Y afortunadamente en el Distrito Federal hay muchos programas muy importantes. Yo diría que la joya de la corona son los programas sociales que han servido para paliar ese problema, el desempleo, que no se nos caiga, pero no lo hemos resuelto. Ahora, ¿cómo te puedes mover hacia la creación de empleos en la Ciudad de México? Porque hay quien te puede decir, no hay fórmulas mágicas, generarías inflación si hay mucho gasto público, pues los empresarios, allá ellos si no invierten. ¿Cuál sería, digamos, un punto central, ahora que has estado en esta secretaría y tienes toda esta experiencia, Benito Mirón, para detonar el empleo en la ciudad? Mira, punto central, tienes que pensar en el mercado interno. Si hablamos de política nacional, pues en el país, pero también hablemos como entidad federativa, porque yo te digo con toda franqueza, sí, el principal mal es una política económica de modelo, de economía de libre mercado a nivel federal, que es una fábrica de desempleo y que nos afecta muy fuerte, como ya lo mencionamos. Pero tampoco... Y que en el mejor de los casos nos dicen que con 6,000 pesos mensuales podemos subsistir. Por favor. Bueno, ese es, digamos, la parte neurálgica de este modelo, en donde no, confórmense con lo que tienen, y aparte ya ni son tan pobres, porque con 6,000, casa, automóvil, oye, escuelas, esa es la clase política que está contenta o que no está descontenta, que no está indignada, como bien señalabas. Pero además déjame decirte, ahora que señalas, bueno, con 6,000 pesos, resulta que ¿sabes cuántas personas en el país ganan más de 5 salarios mínimos? ¿Cuántos 5 salarios mínimos? 8,000 y pico pesos. Sí. Son 5 millones de personas en el país, de 113 millones de gentes, de una población económicamente activa de 47, casi 48 millones de habitantes. Solo 5 millones ganan más de 5 salarios mínimos. O sea, eso no puede ser así. No pueden funcionar las cosas así. Entonces, la pregunta que tú me hacías, bueno, no hay fórmulas mágicas, pero ¿qué podemos hacer? Pues es muy simple, reforzar tu mercado interno. ¿Cómo lo vas a reforzar? Creando empleo. ¿Tú puedes cobrar impuestos a una gente que no trabaja? Pues no. El que no trabaja no te va a pagar impuestos. Así definitivo. Entonces, hay que generar empleo para que tú tengas posibilidades de recaudar y entonces hacer las inversiones que se requiera, porque hay que aumentar el gasto público, no hay de otra. Y desde luego buscando los equilibrios, no dispararte, ¿no? Entonces, en épocas de crisis, que ya no sé cuántos años llevamos en crisis en México, ¿no? En crisis económica, y no es la de la influenza, me refiero a la de la influencia del modelo, ¿no? Seguro, y pues sí, evidentemente ya estamos en esta espiral de crisis, en donde vemos el futuro y cada vez nos damos cuenta que podríamos estar peor, secretario. Parece que no hay un fondo. Me llama la atención uno de los proyectos que llevas a cabo como secretario, que es el de las cooperativas. Sí. En donde, pues, personas, mujeres o, en su caso, obreros, que están trabajando por su cuenta, unen esfuerzos y se vuelven empresarios. Y nosotros pudimos constatar en mi programa de Expediente 40, en Proyecto 40, cómo pues unas mujeres unieron esfuerzos, ahora hacen los uniformes escolares y también de otro tipo, y los venden al por mayor, les va bastante bien, sobre todo respecto a lo que tenían, que eran esfuerzos individuales. Exacto. Ahí es muy importante esta suma de esfuerzos a través de las cooperativas. Me imagino que hablando sobre todo hacia el futuro, secretario, ¿te gustaría poder impulsar con mayor fuerza este tipo de programas? Sí, yo estoy convencido, Jorge Armando, que es no solo que me guste, que es indispensable, pero hay que ir
justamente a la economía. Ahora yo te puedo hacer una pregunta. A ver, no, si tú me dices, bueno, te voy a preguntar, sí. ¿Tú crees que hay un plan, maestro, para el transporte? Nos guste o no nos guste lo que se hace, pero eso es otra cosa, ¿no? Pero hay un plan maestro para el transporte, sí lo hay. Hay un plan maestro para la viabilidad de la ciudad, sí lo hay. Para el problema del drenaje, para el problema del bacheo, por más que digas, pero ahí están los baches, por eso, sí. Muchas cosas no se pueden hacer, pero hay bueno, programas. También hay planes y unas carpetotas ahí de los planes. Sí, luego, muchas veces, es correcto. Ya que se cumpla, bueno, es como la Constitución. Ahí pero está. En economía, Jorge Armando, no tenemos ni la carpetota. Ojalá tuviéramos la carpetota. Entonces la pregunta era en este sentido. Tú conoces un plan económico en 14 años que llevamos de gobiernos de izquierda, y esto luego no gusta que lo diga, pero yo voy a decir lo que siento y lo que creo que es lo correcto. No tenemos un plan económico de izquierda. Ese es el problema, que ataque la pobreza de manera estructural y que genere empleo. Por eso digo yo, hay que trabajar mucho en la economía, eso se llama democracia económica. Y lo que tú mencionas de las cooperativas es una parte de ello, importantísima, pero también entra el desarrollo de la economía rural. 5 delegaciones rurales del Distrito Federal solo aportan el 0.24% del Producto Interno Bruto de la ciudad. ¿Y sabes cuántas gentes productivas tiene registradas el INEGI de las áreas rurales de 5 delegaciones? 15,000 personas, o sea, nada. Entonces, ahí hacemos una propuesta de una reactivación de proyectos productivos y de impulso a las delegaciones rurales. Y las cooperativas, por supuesto que es una parte importante de ello, pero también entra la micro, la pequeña, la mediana empresa. Hay que voltear hacia abajo. Necesitamos implementar presupuestos multianuales, necesitamos instrumentar políticas de pronto pago en las empresas. Yo tengo mucho contacto, mucha relación con las cámaras, por ejemplo, Canacintra, Canaco, Coparmex del Distrito Federal, y resulta que yo hace tiempo preocupado, el gobierno puede comprar, nadie compra más que un gobierno, es el primer comprador del país, el gobierno federal y las entidades federativas, los gobiernos estatales. Bueno, pues ahora ya los de estas empresas me dicen, no, ya no nos ayudes, no queremos que nos compre el gobierno, no nos paga, nos tarda 8 meses, 6 meses, 1 año, y revientas a las empresas. Hoy estábamos viendo unos datos que 8 de cada 10 microempresas quiebran en el país, tienen un tiempo de vida de 1 año máximo. Entonces tienes que apoyar a esa economía, Jorge Armando, la de abajo. Ese es el problema, ese es el asunto, no es ningún secreto. Entonces tenemos que hacer un plan económico, un plan maestro económico que vaya dirigido a los de abajo, a los que no tienen empleo, o a los que sus negocios están mal, o a la fuerza de trabajo que no está organizada y por lo tanto no tiene capacidad productiva que se requiere. Y en este caso, evidentemente, las cooperativas juegan un papel importante, rurales o urbanas, ¿no? Porque plan social sí lo hay. La carencia. Pero buenísimo, el plan social en el plan económico. Los programas sociales son extraordinarios en el Distrito Federal. Pero ¿qué te va a pasar? Por ejemplo, tú de llegar a ser jefe de gobierno no eliminarías los planes sociales. Tendrías los planes sociales además de un plan económico. Por supuesto. El planteamiento central que estamos haciendo es que hay que enlazar los programas sociales con los programas económicos. Eso se llama economía democrática. Trabajar por la democracia económica. ¿Qué es lo que no se ha hecho? Si tú no haces ese enlace, Jorge Armando, mañana no nos va a alcanzar para los programas sociales. Entonces, los programas sociales, por supuesto que yo los mantendría, pero todo aquel que está cobrando un seguro de desempleo, en 6 meses va a quedar capacitado para ser parte de una unidad productiva de bienes o servicios donde el gobierno mismo va a tener la obligación de adquirir los bienes y servicios que produzcan estas cooperativas, y tú no me vas a volver a pedir seguro del desempleo. Quienes trabajan en las cooperativas que tú mencionabas no cobran seguro de desempleo. Habrá quienes piensen, no, seguramente están muy contentos porque esto les genera clientelas, que alguien esté cobrando su seguro de desempleo por mucho tiempo. Pero finalmente no estamos generando a seres humanos productivos, que es parte del propósito dentro de un planteamiento más amplio. Sí, ¿no? Eso es una parte fundamental, porque yo veo los programas sociales como un SOS, ¿no?
Sí. O sea, hay una necesidad ahí imperiosa, ¿no?, de resolver un problema. El derecho al trabajo es un derecho constitucional, así de fácil. ¿Y a quién le reclamas? ¿A quién le demanda un desempleado? No tiene a quién demandarle un desempleado. Nada. Hace poco aprobaron los senadores el derecho al agua. Bueno, pues igualmente ahí se va a quedar el derecho cuando tengamos estos problemas que, bueno, más bien ya nos están reventando de la escasez de líquido. Qué bueno que es un derecho constitucional, pero ¿cómo se aterriza eso? Ese es el punto. Y además, ¿a quién se lo reclamas? Insisto, toco madera, pero el día que tú estés desempleado, no que te hayan despedido. Cuando tienes un patrón, no hay problema. Bueno, sí hay problema, pero me refiero, acudes a un tribunal, ¿no?, a una junta y te dicen quién es tu patrón, cuánto ganabas, por qué te despidió. Pero tú no has trabajado, o ya tiene mucho tiempo que no tienes trabajo. Eres un desempleado. ¿A quién le reclamas? ¿A quién le demandas? ¿Quién hace vigente el derecho al trabajo? Pues la responsabilidad es del Estado, es del gobierno. Y por eso nosotros implementamos, el licenciado Marcelo Ebrard, el programa seguro del desempleo. Es decir, bueno, mientras generamos esas condiciones para que se cumpla un derecho constitucional, pues por lo menos tenemos que proporcionarte una ayuda. Pero ahora, yo insisto, y mira, te lo resumo en dos palabritas. Esto quiere decir, además de lo que yo le denomino democracia económica, es decir, nuestro lema de primero los pobres debe de pasar ahora a cada vez menos pobres. Entonces, primero los pobres son los programas sociales, porque hay que atenderlos por delante. Y los programas productivos es cada vez menos pobre, porque el programa social no te saca de la pobreza. O sea, la pobreza se ha incrementado a nivel nacional y también en el Distrito Federal. Está más que probado. El programa social no va a sacar a la gente de la pobreza, pero sí hay que mantenerlo, hay que sostenerlo y hay que echarlo para adelante. Es muy interesante lo que dices, porque hay quienes sostienen, no, es que la izquierda vive de la pobreza y por eso critican, no proponen, pero mientras más pobres haya, más posibilidades tienen de gobernar, porque son los que proponen estas políticas asistenciales o sociales. Pero ahora sí que no podríamos avanzar como país si seguimos en estas condiciones. Hay muchas veces analistas que dicen, no, que para el 2050, o el propio presidente Calderón, vamos a hacer la quinta economía. Esto no va a ser una situación de generación espontánea, no va a ser un destino manifiesto solamente porque estamos en determinada posición geográfica. Tenemos que hacer varias cosas, secretario. Efectivamente, sí, sin duda. Y mira, sobre todo, yo digo, priorizar. Esa es la clave. Porque luego, en algunas de las propuestas que tenemos por ahí nosotros, la gente dice, pero, ¿y de dónde va a sacar el recurso? Y yo les contesto, es que recursos sí hay. Siempre tú vas con cualquier funcionario y te va a decir, es que no hay presupuesto, ¿no? Y digo, no, sí hay presupuesto. El asunto es qué priorizas y a dónde lo destinas. Entonces, ¿cuál es tu prioridad de hoy? Por eso, yo en la mañana hacía un exhorto a la Asamblea Legislativa. Fíjate, tenemos en la Ciudad de México una legislación avanzadísima en materia de empleo. Tenemos ley de protección y fomento del empleo, tenemos ley de fomento cooperativo, tenemos programa multianual, tenemos un convenio firmado con las 16 delegaciones y con la Asamblea Legislativa. ¿Y cuánto crees que tenemos de presupuesto para todos esos programas? Nada. Por eso yo en mi planteamiento en la mañana señalaba, ya compañeras y compañeros diputados y todos, ¿no? El problema del desempleo no puede seguir siendo un asunto de discurso para los políticos. Tiene que ser aterrizado, tiene que ser una realidad y hay que meterle presupuesto. Sin quincena no hay amor, Jorge Armando. Esa es la realidad, ¿no? Aterrizado y cuantificable. A ver, en una de tus propuestas dices, creación inmediata de 100,000 empleos para hombres y mujeres. ¿Cómo se hace esto? Por supuesto. Porque hay quienes dicen, no, bueno, yo voy a ser el presidente del empleo, no me comprometo, a cuántos empleos voy a crear, o aunque se haya comprometido, ya no lo logró, ni lo cumplió. Y luego cuando uno no se compromete a ponerle número a las cosas, pues se dispersa, ¿no? Sí. 100,000 empleos inmediatos para hombres y mujeres en el DF. ¿Cómo se crean? Claro, muy fácil, sí, simple. La propuesta es 100,000 empleos comunitarios, donde va a ser la propia gente, la comunidad,
quien nos va a decir quiénes son los desempleados de las comunidades. Y nos va a decir además qué es lo que las comunidades necesitan para elevar su nivel de vida. No creas que lo estoy proponiendo para que el gobierno absorba 100,000 gentes y las meta de burócratas. Ya estamos bien, ¿no? No necesitamos eso. Entonces van a ir a hacer un trabajo comunitario, y además estoy diciendo en el punto 2 que se relaciona con ese, que 20,000 tienen que ser para jóvenes de 18, 19, 20 o 18 a 29 años, jóvenes recién egresados, para que vayan a dar cursos de computación a las colonias, los avances tecnológicos, todos, capacitar a la gente para que esa gente se vaya siendo productiva, y la comunidad va a estar desarrollando sus propios proyectos, y eso nos va a permitir generar impuestos. Cuando tú estás generando empleo, vas a poder tener presupuesto, vas a cobrar impuesto y vas a poder pagar esos empleos que van a ser para beneficio de la comunidad. Pero además te decía antes, ¿cómo? Muy sencillo, esa es una cuestión matemática. Es decir, no hay dinero, sí hay. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Priorizando el asunto del empleo. Yo te digo un ejemplo solamente. Sí. Una obra muy importante, sin duda, y es una de las grandes obras que va a entregar el jefe de gobierno, la línea 12 del metro, y te cuesta 30,000 millones de pesos. Está bien, se hizo, hay que hacerla, es una prioridad, y es bueno, pero mañana no es hoy. ¿No? Que sí nos puede alcanzar ya toda esta problemática, que de hecho ya nos está alcanzando. Entonces lo que vamos a hacer es priorizar el empleo y entonces destinar recursos para el empleo, pero no inventando el dinero, sino promoviendo lo que te decía, el desarrollo de esos centros cooperativos comunitarios, a manera que van a terminar siendo las propias comunidades las que van a pagar esos salarios posteriormente. Bueno, ahorita si quieres en la otra te completo la idea, nada más, así muy rápido, adelante. Te completo la idea. Imagínate tú una nave cooperativa donde trabajen 1,000 personas que produzcan lo que tú quieras, que consume el gobierno, garantizada la compra. Sabes que esa no es una micro, ni pequeña, ni mediana, es una gran empresa, colectiva. Lo que se requiere alrededor de esa empresa y lo que subiría la comunidad con eso, vas a necesitar un restaurante, vas a necesitar una guardería, una papelería, y todo, cooperativas, proyectos comunitarios, colectivos, de donde ahí mismo se van a generar los recursos para pagar todos los empleos. Secretario, está abierta la invitación para una segunda parte de la entrevista. Nos falta mucho que abordar y sobre todo que nos definas si ya estás claro en tu aspiración. A ver, dinos de una vez, ¿quieres ser jefe de gobierno? Mira, Jorge Armando, yo estoy en un equipo de béisbol, de lo que quieras, pero vamos a decirle de béisbol, ¿no? Sí. Bueno, es la 9ª. Entonces, nos va a tocar el turno de pasar a la caja de bateo y le vamos a dar con toda la pelota. Si sacamos el home run, pues estamos listos y qué bueno, ¿no? Si lo pega un compañero, bueno, pues hay que abrazar al compañero. Lo importante es que gane el equipo, ¿no? Secretario del Trabajo y Fomento del Empleo, Benito Mirón Lince, secretario del Gobierno del DF, muchas gracias por la entrevista.